Nos encontramos con Martín Pousti, sabemos que últimamente vienen teniendo reuniones las organizaciones con los sindicatos. Contame un poco cómo vienen trabajando. Sí, así es un proceso que ya tiene varios años, que podríamos decir durante los primeros meses del nuevo gobierno nacional comenzamos a juntarnos, sobre todo en la medida que distintas medidas en lo que tienen que ver con lo económico y con lo social van generando consecuencias en el territorio y bueno, muchas veces la calle ha sido un punto de encuentro entre los que quizás en un tiempo pasado hemos tenido diferentes miradas desde lo político. Y bueno, y ese proceso de unidad que comenzó por un lado con ATE, por otro lado con muchos de los gremios nucleados en la CGT, fue teniendo distintos niveles de formalidad y bueno, veníamos planteando, sobre todo a partir de las últimas medidas como la ley de reforma previsional, el intento de reforma laboral o lo que tiene que ver con la vuelta al FMI, poder juntarnos justamente y poder pensar en generar dispositivos que más allá de las diferencias, si se quiere, políticas, nos ponga de cara a encauzar el descontento, el malestar de muchos de nuestros vecinos. Por eso es que la semana pasada tuvimos una primera reunión, distintos sindicatos nucleados en la CGT, las dos CTA y los diferentes movimientos sociales, como es el caso del movimiento Evita, y también hemos hecho ya un lanzamiento de una multisectorial que abarca toda la región del Tuyú y que nos planteamos no solo dar respuestas en lo que tiene que ver a los tarifazos, sino también poder manifestar, como bien les decía, aquellos descontentos que tienen que ver justamente con muchas de las medidas que toma este gobierno y que entendemos impactan en forma directa sobre la población. Estamos hablando de que medidas como la suba de tarifas lo que genera es un achicamiento del poder adquisitivo, sobre todo de los trabajadores formales, de los comerciantes, de la clase media, y eso se ve en forma muy directa, por ejemplo, con la pérdida de las changas en los barrios. Bueno, todo esto, todo este descontento es necesario encauzarlo para que, justamente para poder señalarle a este gobierno que el camino que están eligiendo no es el adecuado, que se están equivocando en el rumbo y que este modelo económico lo que trae es saqueo, exclusión y en última instancia crisis. Principalmente lo que habías nombrado es el tema de la reforma laboral. Mucha gente anda hablando que esto se va a tratar cuando esté el Mundial, ¿no? Digamos como para tapar, es lo que se dice. La gente que está del otro lado y no está muy bien informada, ¿de qué es lo que se trata esta reforma laboral? ¿Cuándo se va a tratar? ¿En qué nos beneficia y en qué no? Sí, bueno, creo que beneficios en este caso no quiero dar malas noticias, pero no lo veo así. Para quizás llevarlo al llano, cuando hablamos de reforma laboral, estamos hablando, por ejemplo, de si se van a pagar las horas extras o no, de si los trabajadores y las trabajadoras formales van a cobrar aguinaldo, estamos hablando de cuántas horas mínimas van a tener los empleos, es decir, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. En cuanto al tiempo que se quiere tratar, sabemos que hay rumores respecto de que se podría utilizar justamente la cuestión del Mundial y este sentimiento popular que tenemos los argentinos y las argentinas por el fútbol para intentar avanzar con este proyecto de ley. Por eso es que justamente desde la multisectorial una de las primeras decisiones que tomamos es hacer un acto que se va a estar realizando el 6 de julio en la localidad de Mar de Ajó que tiene que ver con esto. En momentos donde quizás vamos a encender la televisión y nos van a estar hablando de otras cosas, bueno, poner sobre la mesa que acá tenemos en juego cuestiones muy importantes, no solo en lo que tiene que ver con la reforma laboral, sino también, por ejemplo, con la vuelta al Fondo Monetario Internacional. También para ser claro en esto, no solo estamos hablando de consecuencias directas sobre los vecinos en el día de hoy, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con hipotecar el futuro de nuestra nación, que no es otra cosa en última instancia que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso es tan importante que todos y todas estemos dispuestos a discutir estas cuestiones y justamente podamos dar señales claras de que acá hay un pueblo que no está dispuesto a que se vuelva atrás con muchos de los derechos que hemos construido a lo largo de todos estos años. Sí, de hecho ya hubo varias reuniones y marchas por el tema también de los tarifazos que estábamos nombrando anteriormente, ¿no? Sí, es así. De hecho, la semana pasada se votó una ley de la democracia en el Congreso de la Nación que tenía que ver con las tarifas justas, que también, para ponerlo en términos concretos, esa ley planteaba cuestiones elementales que tienen que ver, por ejemplo, con que las
las tarifas no puedan aumentar por encima de lo que aumentan nuestros salarios. Y bueno, en una decisión presidencial que obviamente es constitucional, pero que creemos carece de legitimidad, se decide vetar con esta ley. Verdaderamente lo que creemos es que hay un gobierno que, como lo hemos dicho muchas veces y quizás sonaba fuerte, pero gobierna para los más ricos, un gobierno que detrás del discurso del déficit fiscal lo que viene a hacer es una transferencia de ingresos. Y lo ponemos con un ejemplo muy claro. Por un lado nos dicen que se quiere achicar el déficit fiscal y que por eso se quitan muchos de los subsidios, que para ser contundentes son subsidios sobre servicios básicos que tiene nuestra población, como puede ser tener luz, como tener gas, sobre todo en lugares del país que verdaderamente son muy fríos. Y por otro lado, se nos dice que se nos quitaron los subsidios por ello, y por otro lado, una de las primeras medidas que se toman tiene que ver con la quita de las retenciones, por ejemplo, a las exportadoras mineras, que son empresas multinacionales que tienen ganancias exponenciales y que evidentemente tienen una rentabilidad que no se ponía en juego con las retenciones. Es más, mucha de la discusión tenía que ver con si eran pocas esas retenciones que pagaban. Entonces lo que uno ve, para sintetizar, es que aquí no hay una idea de ahorrar, sino que hay una idea de que los hombres y mujeres de a pie, los vecinos, paguemos cosas y por otro lado se le quiten impuestos a los más poderosos de nuestro país. Bueno, por último, repetirnos de vuelta la fecha. Bueno, el día 6 de julio en Mar de Ajó vamos a estar haciendo una manifestación muy contundente de la que van a participar gremios nucleados en la CGT, en las 2 CTA, obviamente los diferentes movimientos sociales, y bueno, también entendemos que es un buen momento para que los referentes políticos, aquellos que ocupan roles institucionales, que han sido elegidos por nuestra comunidad, se manifiesten, muestren su posición, nos digan si están a favor o en contra de la vuelta al FMI, nos digan si están en contra o a favor de la reforma laboral. Creo que es un buen momento también para que cada uno de los que tienen una representación política o institucional puedan decirle de cara a la sociedad dónde están parados. Así que también es una invitación a todos los referentes políticos.